en nuestro país. Van a ser elecciones históricas, no como han habido muchas elecciones en el paso del tiempo. Ahora se va a decidir el destino de nuestra nación. A nosotros, a nuestra generación, le tocó este momento interesante, porque hay veces que pasan los años, las décadas, los siglos, y no sucede nada, todo permanece inmóvil. Pero ahora a nosotros nos tocó esta dicha enorme de ser protagonistas en una transformación. Es cosa de recordar que solo han habido 3 transformaciones en la historia de nuestro país: la independencia, ese movimiento que encabezaron 2 curas buenos, rebeldes, Hidalgo y Morelos, un movimiento para que México se convirtiera, después de 300 años de dominación colonial, en un país independiente, soberano. La segunda transformación fue el movimiento de reforma que se llevó a cabo a mediados del siglo XIX, un movimiento encabezado por Benito Juárez, por los liberales, hombres que parecían gigantes porque nos invadieron en ese entonces el ejército más poderoso del mundo, el ejército francés. Querían de nuevo convertirnos en colonia, y los liberales, con Juárez a la cabeza, se mantuvieron firmes, nunca perdieron la fe en la causa que defendían. Y luego de muchos sacrificios, luchas, se logró expulsar a los extranjeros de nuestro territorio. Se logró con ello la segunda independencia de México. Se restauró nuestra república. Y la tercera transformación fue la revolución de 1910, porque Porfirio Díaz llegó al poder con la bandera de la no reelección y se quedó 34 años en la presidencia. Se convirtió en un dictador, y lo peor es que entregó, como ahora, los bienes del pueblo, de la nación, a particulares, a extranjeros. Por eso fue el movimiento revolucionario, encabezado por un hombre bueno, Francisco I. Madero, apóstol de la democracia, y secundado por dirigentes sociales muy importantes. Los hermanos Flores Magón, un dirigente social extraordinario. De Nayarit, Esteban Vaca Calderón, que fue de los precursores de la Revolución Mexicana. Ve que participó en la huelga de Cananea, Sonora, de 1906, y por eso estuvo a punto de ser fusilado. Se escapó de ser fusilado, pero lo mandaron preso a la cárcel de San Juan de Ulúa, Veracruz, una de las peores cárceles de ese entonces. Salió
ese Nayarita extraordinario cuando triunfó la Revolución Maderista, 1911. Estuvo 5 años en esa cárcel tremenda de San Juan de Ulúa. Y también ayer se recordó el asesinato de Emiliano Zapata, otro dirigente social importantísimo, el dirigente campesino más importante que ha habido en la historia de nuestro país. Y en ese movimiento revolucionario participó también Francisco Villa, y un presidente popular, patriota, presidente que le tenía mucho amor al pueblo, el general Lázaro Cárdenas del Río. ¿Por qué cuento todo esto? Porque nuestro movimiento se inspira de esas luchas. El que no sabe de dónde viene no va a saber hacia dónde va. Y esto no es el quítate tú, porque quiero yo. No somos ambiciosos vulgares. No luchamos por cargos, por puestos. Luchamos por ideales, luchamos por principios. Y entre todos, fíjense, lo extraordinario, vamos a lograr otra transformación. Recapitulando, 3 transformaciones han habido: independencia, reforma, revolución, y nosotros vamos a llevar a cabo la 4ª transformación de la vida pública de México. También algo que es muy satisfactorio: lo vamos a lograr sin violencia, de manera pacífica. Ojalá. Porque las 3 transformaciones que han habido, no porque lo hayan deseado así los héroes, los padres de nuestra patria, sino que así se presentaron las circunstancias. Esas 3 transformaciones se han tenido o se hicieron con las armas. Hubo violencia. Ahora, esta 4ª transformación la vamos a llevar a cabo de manera pacífica, sin violencia. Pero no por eso va a ser superficial. No, va a ser muy profunda. Va a ser una transformación, les diría, radical, y que nadie se espante. La palabra radical viene de raíz. Vamos a arrancar de raíz al régimen podrido, corrupto, de injusticia y de privilegio. Pero ya no va a seguir lo mismo. No es el que termina un partido en el gobierno y entra otro partido y es lo mismo. Es lo que se llama gatopardismo, que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. La misma gata, nada más que revolcada, para decirlo con mucha claridad. No, cambio de verdad, cambio real, profundo. ¿Y qué va a significar esa transformación? ¿Cuál va a ser ese cambio? Primero, es que vamos a acabar con la corrupción en el país. Vamos a desterrar la corrupción de México. Ese es el principal propósito. Si me preguntan, a ver, diga, ¿en qué va a consistir el cambio? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Y dígalo rápido, en lo que tarda parado, en un solo pie. Usted que ni siquiera habla de corrido, dígalo ya. Acabar con la corrupción. Ese es el plan. Porque ese es el cáncer que está destruyendo el país. Nada daña más que la corrupción política. Por eso vamos a poner orden y debemos de ver esto
con optimismo. Muchos están escépticos, incrédulos, o piensan que va a ser muy difícil acabar con la corrupción, porque también nos han metido eso en la cabeza. Nos han hecho creer que el pueblo de México es corrupto por naturaleza. Una vez le preguntaron a Peña que si qué opinaba de la corrupción y contestó que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Imagínense. Pero en abono a Peña, así piensan otros. Nada más que no lo dicen. Peña lo suelta porque Peña es muy franco. Pero esa mentalidad prevalece. No debemos de aceptar eso. En nuestro pueblo, en las comunidades, en los ejidos, en las familias, hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. No se ha destruido por completo nuestro país por la cultura de nuestro pueblo. Nos ha salvado la cultura del pueblo de México. El problema no está abajo, el problema está arriba. La corrupción se da de arriba para abajo. Por eso no nos va a costar mucho trabajo, porque depende del presidente. Si el presidente es corrupto, los gobernadores van a ser corruptos, los presidentes municipales también. ¿Qué le puede decir un presidente corrupto a un gobernador corrupto? De modo que le diga, oye, estás robando mucho. ¿Qué le contestaría el gobernador corrupto? ¿Y tú qué hablas si tú robas más? Cuando se termine eso y el presidente sea honesto, se va a tener autoridad moral y se va a tener autoridad política. Y esto nos va a ayudar mucho, porque se va a moralizar nuestro país, va a cambiar la imagen de México en el extranjero. Ahora da tristeza las noticias que llegan de nuestro país a otros países, tienen que ver con violencia y corrupción. La imagen de México está por los suelos. Vamos a acabar con la corrupción, vamos a mejorar la imagen de nuestro país y también, es muy importante, vamos a contar con dinero, porque si evitamos la corrupción, el presupuesto va a rendir. Hay bastante dinero en el presupuesto. El problema no es que no haya presupuesto, el problema es que se lo roban. El presupuesto de este año, siempre lo repito, porque ahí está el meollo del asunto. Presupuesto público este año, 5.300.000.000.000. Somos 27 millones de familias. Ese dinero es de todos, no del gobierno. Si ese dinero se repartiera, se entregara en partes iguales, alcanza para entregar 13,000 pesos mensuales por familia. Así corresponde. Pero no vienen a Compostela ni a ningún pueblo a entregar 13,000 pesos mensuales por familia. El dinero lo manejan arriba y se roban una buena cantidad. El Banco Mundial calcula que se roban los políticos corruptos y los traficantes de influencia el 20% del presupuesto nacional. Es decir, se roban más de 1 billón de pesos al año. Se roban cada año lo que equivale a 50 años del presupuesto de Nayarit, medio siglo del presupuesto de Nayarit, lo que se roban cada año los políticos corruptos. Ese es el problema. Y ni siquiera pierden
su respetabilidad. Ahora ya la gente está poniendo más atención a este asunto. Antes nos tenían como hipnotizados, como anestesiados, atontados. Hasta se ponía de ejemplo a los corruptos. Se le decía a los hijos: estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Nosotros tenemos ya que aprender la lección sencilla pero contundente de que el peor de los ladrones es el político corrupto, y que nada ha dañado más a Nayarit, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Ese es el problema que vamos a enfrentar. Y si acabamos con esa corrupción, no vamos a necesitar de aumentar los impuestos. No va a aumentar ningún impuesto en todo el gobierno. No va a aumentar el IVA, no va a aumentar el impuesto sobre la renta, no van a haber gasolinazos, ni va a haber necesidad de endeudar al país. La fórmula es acabar con la corrupción y con los privilegios, porque para mantener este régimen corrupto se necesita tener a funcionarios públicos bien pagados para que estén al servicio de la mafia del poder, como aquí se acaba de expresar. Los altos funcionarios públicos están bien maiciados. Es una expresión de Porfirio Díaz, que cuando había un opositor y empezaba a atacarlo, decía Porfirio: ese gallo quiere maíz. Y maiciaban al gallo y dejaban de cantar el gallo. Pues es lo mismo. Imagínense, un ministro de la Corte gana 650,000 pesos mensuales. Ayer se dio a conocer que le reconocían la candidatura al gobernador de Nuevo León. ¿Cuánto ganan los magistrados del Tribunal Electoral? 400,000 pesos mensuales. Claro que les hablan de gobernación, desde luego que por instrucciones de Peña, que le devuelvan la candidatura a este señor supuestamente independiente, aunque hayan falsificado miles de firmas, y se la devuelven la candidatura. Eso es lo que ya no va a suceder. No van a haber funcionarios al servicio de grupos de intereses creados. Vamos a que el gobierno represente a todos, que haya un auténtico Estado de Derecho, porque ahora lo que hay es un Estado de chueco, de cohecho. Ya no se van a pagar esos sueldos. Tienen que pagar así porque son sobornos, son moches para tener a todos subordinados. No actúan los funcionarios con criterio, con libertad, sino tienen que actuar esperando la línea, la consigna, porque si no, no los nombran, no les pagan esos sueldazos. Vamos a bajar los sueldos de los de arriba porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. Van a ganar más los maestros y las enfermeras, los médicos y los policías, los que trabajan al servicio del Estado. Va a aumentar el salario de los trabajadores y va a aumentar el jornal de los campesinos. Vamos a cortar todo el copete de privilegios que hay en el gobierno, empezando por el ejemplo que va a dar el próximo presidente,
Yo voy a ganar menos de la mitad de lo que recibe Peña Nieto. No voy a tener compensaciones. No van a haber partidas especiales para vestido, para ceremonial, para protocolo. No voy a vivir. Imagínense, yo encaramado en ese avión que cuesta 7.500 millones de pesos. Es insultar, ofender al pueblo de México. Nada más para guardar el avión hicieron una galera que costó 1.000 millones de pesos, porque es un avión de lujo para 280 pasajeros. Tiene restaurante, tiene alcobas, un palacio para los cielos, un avión que no lo tiene ni Donald Trump. Ya se lo mandé a ofrecer a Donald Trump. Lo vamos a vender, ese avión. Y vamos a vender toda la flotilla de aviones, de helicópteros del gobierno. Mandé a hacer ya un inventario, porque ya ando con un ojo al gato y otro al garabato. Mandé a hacer un inventario, tiene 54 jets. Nada más en este sexenio compraron 6 jets nuevos, cada uno 1.000 millones de pesos. Tienen 118 helicópteros. Hace como 4 meses fue el dirigente de los senadores a jugar golf con Peña en la Ciudad de México y se trasladó del campo Marte al campo de golf en un helicóptero, en un Puma. Ya no va a haber eso. Vamos a vender toda la flotilla de aviones, de helicópteros del gobierno. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Aquí estoy recordando a Alejandro Gascón Mercado. ¿Qué estaría diciendo? Estaría diciendo, Alejandro, que recorran el país en burro. Eso estaría diciendo. O en carretas. O que sigan recorriendo el país en aviones, en helicópteros. No, ya eso se va a terminar. Y también vamos a terminar todos los privilegios, porque hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos. ¿Saben cuánto cuesta esa atención médica privada a los altos funcionarios públicos? 6.000 millones de pesos al año, porque no van al ISSSTE, no van al seguro, no van a ir al seguro popular, que eso ni es seguro ni es popular, no hay ni siquiera medicina en los centros de salud. Ellos van a curarse a clínicas privadas, se hace hasta cirugía plástica, hasta se estiran a costillas del erario. Todo eso se va a terminar. Ya no van a haber esos privilegios. Vamos también a terminar con las pensiones millonarias a los expresidentes. Están muy molestos, pero se va a terminar con ese privilegio. Miren, no está ni siquiera en ninguna ley lo de la pensión a los expresidentes. Es un acuerdo. Voy a decir aquí una mala palabra, poquita mala palabra. Un acuerdo pinchurriento que firma el presidente que llega, porque sabe que cuando termine se va a beneficiar con la pensión. Yo voy a llegar y ya no voy a firmar ese acuerdo, ya no va a haber pensiones para los expresidentes. Hace como 3 días cumplió 70 años Carlos Salinas, ya va a tener sus 70 y más. Solo eso, no la pensión de ahora. ¿Saben cuánto recibe en total? 5 millones de pesos mensuales. Cedillo, 5 millones de pesos mensuales. Calderón, 5 millones de pesos mensuales de pensión. Fox,
5 millones de pesos mensuales de pensión. Por eso anda alebrestado Fox diciendo utilizar todas sus trampas para que no triunfemos. ¿Qué le mando a decir a Fox desde Compostela? No, eso no. Que se apure, que ayude a mí, que ayude a Naya, que agarre la matraca y que los ayude a hacer campaña, porque estamos más de 20 puntos arriba, vamos a ganar la presidencia de la República y ya no le vamos a dar los 5 millones de pesos mensuales de pensión. No es venganza, es justicia. Decía el presidente Juárez, el funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía. Vamos a que hayan cambios de verdad en el gobierno. Les digo también que no voy a andar como presidente rodeado de guardaespaldas. No voy a utilizar los servicios del Estado Mayor Presidencial. El Estado Mayor Presidencial va a pasar a formar parte de la Secretaría de la Defensa. Yo no voy a traer protección especial. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Tengo mi conciencia tranquila. Vamos a ahorrar y con ese dinero es que vamos a impulsar actividades productivas para mejorar las condiciones de vida, de trabajo. Ayer en efecto firmamos un acuerdo con las organizaciones campesinas porque vamos a producir en México lo que consumimos. Es un viraje, un cambio a la política que se ha venido imponiendo en los últimos 30 años, que decidieron desde la época de Salinas que se podía comprar en el extranjero lo que consumíamos, que de un mundo globalizado no hacía falta apoyar a los productores, y desmantelaron toda la política de fomento al sector agropecuario. Y ahora estamos comprando todo lo que consumimos. Compramos maíz, ayer lo recordaba, en México se domesticó, es originario de México el maíz, esa planta bendita que se da en todas las partes, se da en los valles, se da en la sierra, se da en las costas, se da en el frío, se da en el calor. Bueno, es de México el maíz, pero ahora hemos llegado al absurdo de que compramos el maíz en el extranjero. Estamos comprando 14 millones de toneladas de maíz en el extranjero. Ya México se convirtió en el país del mundo que más importa maíz, que más compra maíz en el extranjero. Y no solo es el maíz, el frijol, lo mismo. Podemos ser autosuficientes en frijol, pero no lo somos. Estamos comprando casi el 40% del frijol que consumimos. Estamos comprando el 90% del arroz que consumimos. Compramos la carne de res, la carne de cerdo, leche, compramos la madera, compramos las gasolinas. Tenemos petróleo, pero se vende la materia prima, el petróleo crudo, y compramos las gasolinas. Todo por la corrupción. No les importa apoyar la actividad productiva, lo que les importa es el comercio, porque en eso están los sobornos, los moches. ¿Cuánto producimos de gasolina en las refinerías que tenemos? 200,000 barriles diarios. Desde hace 40 años no se construye una nueva refinería. ¿Cuánto consumimos de gasolinas? 800,000 barriles diarios. Compramos 600,000
barriles diarios de gasolina. Y tenemos el petróleo. Por eso es tan cara la gasolina en el país. En Estados Unidos, 13 pesos el litro. En nuestro país, la más barata, 18 pesos el litro. El salario en Estados Unidos, 10 veces superior a lo que gana un trabajador en nuestro país. En Guatemala no tienen petróleo crudo, no tienen materia prima, no tienen petróleo y es más barata la gasolina que en México. Pues ya no va a ser así. Vamos a producir en México lo que consumimos. Vamos a garantizar nuestra soberanía alimentaria. Vamos a rehabilitar las 6 refinerías que tenemos. Vamos a construir 2 grandes refinerías en el Golfo de México y vamos a producir en México las gasolinas y vamos a tener energía eléctrica suficiente y gas, todos los combustibles, y vamos a bajar los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. Ese es el compromiso que vamos a convertir en realidad. De entrada, porque nos va a llevar 3 años construir las 2 nuevas refinerías. Van a costar los 8,000 millones de dólares. Ya sabemos que vamos a contar con ese presupuesto. Pero de entrada ya no va a aumentar ninguno de estos energéticos. Se van a congelar estos precios. Ya no van a haber aumentos en términos reales de combustibles. Ya no va a haber gasolinazos. Para que estén ustedes tranquilos. Y una vez que tengamos las 2 refinerías, entonces vamos a bajar los precios de los combustibles. Ese es el compromiso que estamos haciendo. Vamos a apoyar al campo, vamos a crear empleos, se va a atender a los jóvenes. Tengo pues mucha fe en el programa de atención a los jóvenes. Es un programa que se va a llamar Jóvenes Construyendo el Futuro. Le vamos a dar oportunidad para que los jóvenes estudien y trabajen, pero todos. No se va a quedar un joven sin oportunidad de estudio y de trabajo. Ahora se rechaza a los jóvenes que quieren estudiar con la mentira, con la excusa de que no pasan el examen de admisión, cuando eso no es cierto. No es que no pasen el examen de admisión, es que no hay cupo, no hay espacio en las universidades públicas. Ya saben cómo están de fracasadas las universidades públicas en todo el país. Y el que quiere estudiar no puede, porque tiene que estudiar en una escuela privada, tiene que pagar colegiatura por muy barato, 2,000, 3,000 pesos al mes. ¿De dónde saca una familia campesina de obreros, de maestros, de comerciantes para pagar una colegiatura de 2,000, de 3,000 pesos? Pues no estudian los jóvenes. Eso ya no va a seguir sucediendo. No vamos a rechazar a los jóvenes. 100% de inscripción a todos los jóvenes que quieran estudiar. Es 1000 veces mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Y les vamos a dar becas a todos los estudiantes de preparatoria, su beca mensual.
y a los estudiantes del nivel superior, de nivel universitario, de familias de escasos recursos económicos, 2.400 pesos mensuales de beca a todos los jóvenes. Y los que no quieren estudiar y que quieren trabajar y están desempleados, se les va a contratar. Se les va a emplear a los jóvenes como aprendices. Se les va a colocar, se les va a poner a disposición de dueños de talleres, de empresas, de comercios, y van a estar ahí capacitándose para el trabajo. Y el gobierno, con el presupuesto público, les va a pagar para que se vayan formando, capacitando, para que sean aprendices. Van a ganar 3.600 pesos mensuales, todos los jóvenes, para que estén capacitándose para el trabajo. Lo tengo ya también analizado, estudiado. Nos va a costar darle estudio y trabajo a 2.600.000 jóvenes, que ahora les llaman de manera despectiva ninis, porque ni estudian ni trabajan. No es culpa de ellos, es que no tienen la oportunidad. Nos va a costar darle becas de 2.400 pesos a 300.000 jóvenes y darle trabajo como aprendices a 2.300.000 jóvenes, pagándoles 3.600 pesos mensuales, 110.000 millones de pesos al año. ¿Cuánto se roban los políticos corruptos? 1 billón al año. Nos va a alcanzar y nos va a sobrar. ¿Qué vamos a ganar con esto? Mucho, porque vamos a jalar a los jóvenes. ¡Vénganse! Si no los jalamos nosotros, se los llevan, toman el camino de las conductas antisociales. Vamos a darle estudio y trabajo a los jóvenes. Nunca más se le va a dar la espalda a los jóvenes. Lo resumo en una frase: becarios, sí; sicarios, no. Aquí en Compostela me estoy tardando, les ofrezco disculpas, pero yo la verdad no hablo de corrido y tengo muchas cosas que transmitirles. Miren, aprovecho en Compostela para decirle a los maestros de Nayarit que tan luego triunfe nuestro movimiento, pronto, muy pronto, se va a cancelar la mal llamada reforma educativa. Me voy a ahorrar la explicación, porque ya se imaginan. Nada más les digo, no es una reforma educativa lo que se aprobó, es cuando mucho una reforma laboral, y el propósito es someter al magisterio. Han humillado a los maestros como nunca había sucedido. Eso ya no va a seguir pasando en nuestro país. Le tenemos que mantener el respeto a nuestra maestra, a nuestros maestros. No se puede hacer ningún cambio para mejorar la calidad de la enseñanza sin la participación de los maestros. ¿Quién es el que transmite el conocimiento en el aula? El maestro. ¿Cómo hablan de una reforma educativa sin los maestros? Nosotros nos vamos a poner de acuerdo con los maestros, vamos a elaborar conjuntamente un plan educativo para mejorar la calidad de la enseñanza, con maestros, con padres de familia, con especialistas, con pedagogos, sin afectar los derechos laborales de los maestros. Vamos a mejorar la calidad de la enseñanza en nuestro país. Les digo también, se terminan las privatizaciones. Ya no se va a seguir con esa política de privatizar. No ha funcionado. No es un asunto ideológico, político, es de juicio práctico. En 35 años que llevan aplicando esta política llamada neoliberal, no ha habido ni siquiera crecimiento económico. Y si no hay crecimiento económico, no hay empleos. Y si no hay empleos, no hay bienestar. Y si no hay bienestar, no hay paz, no hay tranquilidad. No sirve la política económica que ha venido imponiendo. La vamos a cambiar y ya no se va a privatizar nada. No se van a seguir entregando los bienes del pueblo y de la nación a particulares.
No se va a privatizar el agua, no se va a privatizar el ISSSTE, no se va a privatizar el seguro. Al contrario, vamos a mejorar todo lo relacionado con la atención médica. Va a haber atención médica y medicamentos gratuitos. Se va a garantizar el derecho a la salud, como está establecido, pero es letra muerta en la Constitución, en el artículo 4 constitucional. También les digo que vamos desde diciembre, que vamos a tomar posesión de la presidencia el día 1 de diciembre. Me van a estar entregando aún con cara larga, yo espero que se vayan relajando. Me van a tener que entregar la banda presidencial. Desde el 1 de diciembre, entrando, va a aumentar la pensión a los adultos mayores, al doble de lo que reciben en la actualidad. Ya lo he explicado en otras ocasiones, ese programa salió de esta cabeza y de este corazón cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México. Hace 17 años por ley se estableció que todos los adultos mayores tenían derecho a una pensión equivalente a medio salario mínimo diario. Si el salario es 80 pesos, 40 pesos diarios. Al mes, 1.200 pesos. Aquí en Compostela, en los pueblos de Nayarit, les entregan 1.160 pesos cada 2 meses. La mitad. Cuando triunfe nuestro movimiento, cuando menos va a ser como en la Ciudad de México. El doble. El equivalente a medio salario mínimo diario. Y va a ser para todos. Porque aquí en Compostela, si un adulto mayor tiene una pensión, aunque sea raquítica del ISSSTE o del seguro, no le dan nada, no lo toman en cuenta. Va a ser para todos, va a ser universal. Esto lo digo porque vamos a apoyar, va a ser un aliento, una ayuda para los que están recibiendo pensiones mínimas del ISSSTE y del seguro. Van a tener desde finales de este año ya 1.200, 1.500 pesos adicionales que les va a ayudar en algo. Y todos van a tener también este derecho a la pensión a los adultos mayores. Se le va a entregar también el mismo apoyo a todos los discapacitados pobres. Van a tener una pensión igual que los adultos mayores. Todo esto es lo que significa el cambio, la transformación. Y quiero decirles que tengan confianza, no les voy a fallar, no voy a traicionar la confianza del pueblo. Tengo 3 principios que me guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Me dicen qué vamos a hacer con lo del aeropuerto. Pues ya no van a seguir con esos contratos leoninos. Es una obra faraónica. Lo explico porque en apariencia no tiene que ver con ustedes, y sí, con todos los mexicanos, porque van a destinar 300.000 millones de pesos para construir el nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco. Es como si se quisiera hacer un nuevo aeropuerto aquí a la orilla del mar, en el Pacífico. Eso es lo que están haciendo. La parte más baja, donde no hay suelo firme, en un lago, ahí quieren construir este aeropuerto. Claro que se puede hacer un aeropuerto hasta en la mitad del Océano Pacífico, del Atlántico, pero ¿cuánto cuesta? Muchísimo. 300.000 millones. Y nosotros estamos proponiendo como alternativa que se amplíen, que se construyan 2 pistas nuevas en el aeropuerto militar de Santa Lucía. Está muy cerca del actual aeropuerto y con eso se resuelve el problema. Y eso se podría llevar a cabo, podría costar el hacer estas 2 nuevas pistas y una nueva terminal, cuando mucho 50.000 millones.
no 300.000. Nos ahorraríamos 250.000 millones. Pero claro, hay 10 empresas contratistas, grandes, que ya acapararon los contratos de obra. Y están diciendo que está mal que yo proponga esta alternativa, porque entonces va a haber incertidumbre económica, financiera. Quieren que yo, con los ojos cerrados, les firme un cheque en blanco. No vamos a permitir la corrupción. Ya se va a terminar la corrupción. Eso es lo que puedo contestar a la pregunta sobre el aeropuerto. Vamos a resolver el problema sin corrupción y además lo vamos a hacer de conformidad con la ley. No se va a atropellar los derechos de las empresas constructoras y se va también a proteger a los ahorradores, a los inversionistas que ya tienen bonos y a los trabajadores, porque no les preguntaron a los trabajadores, pero ahí están invertidas partes de sus pensiones en las AFORES. Entonces vamos a proteger las AFORES de los trabajadores. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes en Compostela. He venido muchas veces a Compostela, muchas veces. Miren, yo creo que ya quedó claro que somos perseverantes, ¿verdad? Tercos. Pero miren qué importante ha sido esta terquedad, porque si nos hubiésemos retirado después del fraude del 2006, cuando nos robaron por primera vez la presidencia, peor aún, si nos hubiésemos vendido, no existiría este movimiento, que es la esperanza de millones de mexicanos. Por eso voy a seguir visitando Compostela, que he venido muchas veces, he quedado a dormir, he ido a caminar en las mañanas en este parque público donde está una laguna y están los patos. Ahí llego. ¿Cómo se llama? Es el lago. Sí, ahí he quedado, creo que en este hotel. Eso, y vamos a béisbol porque estoy, así como me ven, estoy bateando arriba de 300. Estoy macaneando. Y voy a regresar a Compostela como presidente electo. Hago ese compromiso. Y vamos a iniciar la transformación de Nayarit. Nayarit ha sido muy olvidado, es un estado marginado, con muchos recursos naturales. Fíjense, es una paradoja, es una contradicción. Es un estado rico con pueblo pobre. Es un estado que tiene buenas tierras para la producción agropecuaria, tiene agua, tiene energía eléctrica, tiene presas, tiene una belleza natural extraordinaria. No les estoy haciendo la barba, no soy lambiscón, pero este es uno de los estados más bellos de México. Vamos a dar su sitio a Nayarit. Voy a estar visitando todos los municipios, conozco todos los municipios de Nayarit y voy a seguir recorriendo Nayarit y vamos a impulsar el desarrollo de Nayarit. Ese es el compromiso que hago con ustedes. Me da mucho gusto que tenemos como candidato al Senado al doctor Miguel Ángel Navarro, que también no se rinde. A Cora Cecilia Pineda. Muy importante la unidad. Están molestos porque no esperaban que nosotros íbamos a convocar a todo el pueblo a la transformación. Y ahora se están uniendo al movimiento de todos los partidos. Los que votaban antes por el PRI ya están acá. Ya están los que votaban por el PAN, por el PRD. Este es un movimiento amplio, plural, incluyente.
Están abiertas las puertas para mujeres y hombres de buena voluntad, que quieren que haya un cambio verdadero. Hay de todas las clases sociales, de todos los sectores económicos, de todas las religiones. Millones de católicos, millones de evangélicos, de todas las denominaciones, libres pensadores. ¿Qué es lo que nos une? Nuestro querido México. Queremos sacar del atolladero a nuestro país, del atolladero en que lo han metido los malos gobiernos. Lo vamos a lograr. Vamos juntos a hacer historia. Vamos todos a hacer historia, a transformar al país. Muchas gracias también a Mirta Villalbazo, que es nuestra candidata a diputada federal por este distrito. Muchas gracias a los dirigentes del PT, a Pedro Pérez, dirigente del PT en Nayarit. Muchas gracias a Daniel Carrillo, dirigente de Morena en Nayarit. A Daniel Sepúlveda del partido Encuentro Social. Muchas gracias. A el senador Andy Paisano, miren que nos importa mucho